Muy buenas noches a todos los que nos ven. Vamos a tratar de hacer la transmisión por acá. Vamos a invitar a a la doctora Gabriela. Vamos a ver si se conecta. Vamos a pedirle, Gaby, si nos estás viendo. Si nos estás viendo, puedes conectarte. Ya estamos en vivo. Entonces vamos a esperar a que Gaby se conecte. Estamos aquí en vivo. Vamos a esperar a ver si se conecta para que podamos comenzar. Muy bien, vamos a mandarle la invitación. Invitación para que te conectes. Hola Gaby, por fin. Por fin, Freddy. ¿Me avisas Listo. si me escuchas bien? Sí, ya estás en vivo, te estamos viendo y te estamos escuchando bien. Como dice el poeta colombiano, es que cuando uno se quiere se vuelve a encontrar. Así que ya estamos aquí. Muy bien. Bueno, Gaby, entonces arranquemos. Bueno, primero que todo, Sí, pues las disculpas a la audiencia, problemas de conexión, pero siempre hay solución para todo y que lo diga nuestra doctora que es médica, que nos resuelve todo, ¿no? Bueno, lo que se puede, en la medida de lo sí, posible. obvio. Bueno, Gaby, entonces, volviendo en contexto, vamos a hablar hoy sobre los cuidados de bioseguridad en el punto de venta. Sin embargo, vamos a retomar nuestra pregunta y es, Gaby, ¿tú cómo viviste la pandemia? ¿Cuál fue tu experiencia cuando inicia la pandemia? Pues mira, creo yo que nadie estaba preparado para esto. Creo de hasta los médicos se supone que son los que van de frente, hasta nosotros tuvimos miedo. Hubo mucho personal de salud con afectaciones emocionales debido a es difícil ver a tantas personas morir a pesar de Ujú, que has dado todo y es difícil no poder hacer nada. Esa impotencia es bien difícil. Además, fue bastante fuerte perder tanto colega, tanto trabajador en salud. ujú. Siento yo que por eso mismo, ahora, ya a un año de la pandemia, todavía un poco más, quizás año y medio de la pandemia, tenemos que rendirle tributo a estas personas que lastimosamente perdieron la batalla con la pandemia y pues hay que honrar su memoria, hay que honrar su trabajo, siendo responsables, cuidándonos siempre y pues estando siempre al tanto y a la vigilia con esto de la pandemia, pues está muy lejos de terminar. Bien, hay algo importante y es que en esta nueva realidad eh, tenemos un tema. ¿Consideras que ha habido cierto grado de relajación después de que los gobiernos comienzan a vacunar, de que se hace las jornadas de vacunación y se cubre cierto porcentaje de la población? ¿Consideras que ha habido cierto grado de relajación entre la gente, entre la población? Sí, incluso antes de la pandemia, al parecer la gente o la población se va como acostumbrando al Ujú, peligro, no sé. En realidad, pues esto del virus eh, va cambiando demasiado rápido y siento la vacunación ayuda mucho, pero lastimosamente los mismos científicos aclaran que no nos inmuniza totalmente y claro. pues eso hay que mantenerlo siempre presente.
Yo sé, es bien difícil estar en tu casa, quieres ir a la playa o quieres ir a comer Ujú, o quieres ir por lo menos a dar una vuelta, pero pues hay que alejarse de las aglomeraciones de las personas, que ya lo vamos a hablar, tú ves los estadios, tú ves los mercados, tú ves ujú, las ofertas en los centros comerciales y al parecer a la gente se le olvida que pues ahí en medio de tanta gente puede haber uno y por uno pues se infecta a muchos. Esto del virus es muy contagioso y aunque no lo veas, ahí está. Y entonces sí, la gente va perdiendo el miedo porque quizás se va acostumbrando, pero pues hay que recapacitar un poco, hay que entrar un poco en la realidad en la que estamos. ujú. Sí, sí. Hay un tema, hay un tema ahí, digamos, para ponernos un poquito en contexto, y es que eh, el tema del COVID comienza por allá en octubre del casi que ya hace 2 años, ¿cierto? En Y, Wuhan, y comienza por pues allá y todos los latinos decíamos, no, eso le pasa a los chinitos, eso solo en las películas, eso en el planeta de los simios, eso pasó por allá. ¿Qué nos va a llegar? Yo me acuerdo haber tenido contigo una charla por teléfono en la que tú me dijiste, Freddy, si esta vaina llega aquí, nos vamos para Tun. Yo, listo, ok. ¿Sí? Me acuerdo de eso. Entonces, y que yo te dije, no, ay, pero que va a llegar si esa vaina, bueno, en fin. Y resulta que nos llegó. Y digamos que el latinoamericano no está acostumbrado al tema de la bioseguridad, ¿cierto? O sea, antes de la pandemia, que uno saliera con un tapabocas aunque tuviera gripe, era como, o sea, eh, sí, y aunque son medidas que ya no, o sea, no son nuevas, digamos que la OIT ya les decía de, mire, si usted tiene una gripe, no salga porque contagia a la gente, porque ya hemos venido de influencias, ya hemos venido de otras cosas. ¿Cómo consideras que ha sido este proceso de la resiliencia de la gente hacia la bioseguridad? es, como hablaba al principio, nadie nos ha preparado para esto. No es como aquellos simulacros de terremotos donde tú ya sabes qué hacer y Ujú, pues ya hemos vivido demasiados terremotos, siento yo, entonces pues ya sabes que sí es algo real y pues trae consecuencias y eso. O esto de la pandemia, acuérdate, en la última pandemia a nivel mundial fue ujú, pues para la gripe española, fue hace más de 100 años, entonces ujú, prácticamente la gente que vivió eso ya no está. O sea, toda la nueva generación, por decir así, después de esa pandemia, es esa ujú, pandemia y pues pensamos es algo así como una gripe o por ejemplo, cuando fue la epidemia del ébola allá en África, fue como eso sucede allá, no va a alcanzar aquí, etcétera, etcétera. ujú, Pero considero todas esas cosas, como por ejemplo la mascarilla o el cubrebocas, como quieran llamarlo, eh, uno se acostumbra. Uno oye pacientes y dice que por eso no puede respirar. Cuando ujú, están hablando por teléfono se la quitan. O sea, en realidad eso es algo mental porque pues nosotros como médicos siempre hemos utilizado mascarillas para hacer procedimientos, porque es algo para controlar un riesgo biológico, no es ujú, específicamente para este virus. O sea, hay muchos virus de los cuales nos podemos enfermar, ¿verdad? Entonces, todas estas medidas de bioseguridad, incluso las personas que nos pueden estar escuchando, pueden hacer memoria de en estos 2 años así de pandemia cuántas veces se han enfermado de gripe. Hoy están ujú, utilizando mascarillas, hoy se vacunaron con la influenza, hoy se vacunaron con lo del COVID, hoy se lavan más las manos, hoy en medio estornudable y uno sale corriendo. Entonces, me digan a conciencia en estos 2 años cuántas gripes le han dado. A mí una en estos 2 años. Entonces, cuando quizás a las personas antes les daba gripe 3, 4, hasta 5 veces,
Y pues eso quiere decir que nuestra higiene estaba muy Ujú, deficiente, muy, muy, muy claro. deficiente. Y pues los bichos, las bacterias, los virus y todo eso siempre han estado con nosotros. O sea, esto del COVID pues es lo más serio, pero en realidad existen otros virus que también nos pueden enfermar. Y estas medidas higiénicas específicamente son para prevenirlos a todos, no solamente o específicamente el COVID. Entonces, hay que lavarse las manos. Muy bien. Un saludo a todos los que nos comienzan a acompañar. Muchísimas gracias por vernos. Hoy estrenando formato. Eh, bueno, ahí, ¿cómo has visto el impacto? Digamos, hay un tema con el COVID y con el tema de la pandemia, y es que se juntan dos cosas después de la pandemia, ¿no? Es decir, se cierra el comercio, usted ya no puede mantenerse más cerrado porque estuvimos encerrados Por la casi un cuarentena. semestre por la cuarentena, se para todo, los empresarios comenzamos a sufrirla porque los emprendedores, porque no puedes abrir, no puedes vender ropa, el domicilio, si bien es cierto, se desarrolla, pero no me da abasto, no llego a el gobierno te cobra los salarios y tú no tienes cómo pagarlos porque no has trabajado y así, o sea, como dicen en mi tierra, se juntan el hambre con las ganas de comer. Y resulta Okay. que entre agosto, septiembre, se abre, digamos, totalmente todo. ¿Cómo tú crees que ha habido un antes y un después en los puntos de venta en el sector retail después de todo este fenómeno? Antes y post de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Pues sí, creo que tú y yo hemos hablado vasto de esto de la pandemia. Siento que sí, debido a, por lo mismo que hablábamos de antes nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la generación desde los 80 años hasta los niños, nadie había vivido algo parecido a esto. Entonces, pues todos teníamos aquellas medidas higiénicas laxas y pues nos íbamos a amontonar, ¿verdad? Al súper, al mercado, al mall, a donde fuese, donde hubiesen, vaya, el famoso Black Friday, que pues una locura a nivel mundial. Y pues todos ahí amontonados pues sin cero medidas higiénicas, pues nadie usaba alcohol gel en Uh -huh. una tienda o eso de pasar desinfectando y ese tipo de cosas pues no existía. Entonces, siento yo que sí ha marcado una diferencia, siento yo que ha sido importante y ha sido algo para bien, porque considero que a pesar de que eso no ha terminado, tenemos que aprender de lo que hemos vivido y de lo que seguimos viviendo. Y Claro. como seres humanos, como raza ser humano, siento yo que tenemos que aprender de esta pasada para poder subsistir. Y pues eso. Hablemos un poco sobre el retailer, la persona que tiene un punto de venta, tiene un comercio. Digamos que se han mezclado dos cosas. La gente que tiene el capital y dice, bueno, yo invierto en todos los protocolos de bioseguridad y las personas que vamos improvisando a medida que las cosas se van dando. Qué es lo que alguien que tiene un punto de venta debe considerar para cuidar la salud de sus colaboradores? De sus clientes primero De, o de de sus primero de sus trabajadores. colaboradores, de los trabajadores. De sus trabajadores. Ok, va, mira. Este, pues principalmente hay que perderle, o sea, al oír hay que tener el respeto más no miedo. Uno Uh tiene que -huh, saber y conocer cómo esto se transmite. Así, en resumen, el virus te puede entrar solamente por la mucosa. uh Entonces, -huh, la cara, tiene que ver los ojos, la nariz y la boca, es lo que más nos tenemos que cuidar. No solamente en el trabajo, sino también en el bus,
Imagínate, vamos a salir, vamos a comer y eso, la cara no se toca. Entonces hay que decirle a nuestros trabajadores que mientras estemos trabajando, la cara no se toca, a menos que uno se acabe de lavar las manos y ya uno ya Ujú, puede manipularse la cara como quiera. Pero la cara, si uno está trabajando, tocando cosas y eso, no. Eso. Otro, para lo de la pandemia, el año pasado, en julio del 2020, el ministerio sacó un reglamento para la reapertura paulatinamente de los negocios para poder reactivar de nuevo la economía. Obviamente, todo depende de cuál es el giro, de cuál es la actividad económica del negocio. ¿Verdad? ujú, Porque no es lo mismo, por ejemplo, un hospital o una clínica privada donde estamos atendiendo prácticamente y directamente gente enferma a, no sé, una farmacia donde también puede haber personas enfermas, pero es ujú, totalmente cierto punto diferente porque no le das atención médica, solo es como una entrevista. Entonces, todo ujú, depende del giro. Imagínate que solo estamos vendiendo eh, así como cosméticos, así ujú. como cremitas y splashes y tienes tus stands y tienes tu cajero y hay alguien de atención al cliente. En eso Ujú. el riesgo de contaminación o de contagio es muchísimo menor, pero no quiere decir que no exista. Entonces, hay que controlarlo. Al trabajador hay que hacerle ver y recordar, porque a todos necesitamos recordatorio a cierto tiempo, de que se Ujú. tiene que mantener a 2 metros del cliente. Por el distanciamiento físico es muy importante. Lastimosamente nosotros como latinos estamos acostumbrados a hablarnos súper cerca. Ujú. Y eso yo me di cuenta mediante iba pasando la pandemia. Hoy ya pues por lo mismo que ¿Qué? yo ¿Qué? también soy ¿Cómo? latina. Te le acercas demasiado a la gente o le Ajá, hablas al oído así como acabas de hacer o la misma gente de entrada se te acerca demasiado. ajá. Y es bien importante decirle a los trabajadores que tienen que mantener el distanciamiento físico y ahí muchas veces se hieren sensibilidades porque debido a que no estamos acostumbrados, hay gente que se siente rechazada, se lo toma personal, pues no, Ujú. lo adecuado es señalizar su negocio. Donde tiene que ir la mascarilla, tiene que ser permanentemente. Lastimosamente la gente, como decía al principio, para hablar por teléfono se saca la mascarilla, yo no entiendo por qué. No Ujú. tienen por qué. Este, siempre tienen que andar su mascarilla bien puesta. Ustedes son el dueño de su negocio, ustedes ponen sus reglas. Si pues no trae mascarilla, pues entonces no puede entrar o no se le puede atender. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta persona es un riesgo para su negocio, es un riesgo para las personas que están trabajando ahí. Entonces, E- ujú, es decir, doctora, que todavía, digamos que teniendo en cuenta dos cosas, todavía los protocolos de bioseguridad se tienen que mantener. Es decir, no es sí, algo para relajarse, ¿sí? no, Y lo segundo, siempre mantener el distanciamiento social y adecuar los puntos para eso. ¿Hay alguna, pues hay alguna fuente en donde yo pueda asesorarme como propietario, donde pueda decir, mira, estas son las cosas que tienes que cumplir, ay, esto es mira, el checklist? básicamente no hay así como un checklist, sino están más que nada en las directrices de la OMS. Sí, Ujú, la OMS tiene una página específicamente para COVID y ujú, para los lineamientos, por ejemplo, de la ventilación. Es muy importante también. Algo que quizás es muy complicado para las personas que no han escuchado de epidemiología o de medicina, es que deben de haber flujos de personas. Eso quiere decir que si yo entro por esa puerta, no puedo salir por la misma puerta. ya. Aunque no se vea una nube negra ahí de que ahí está el COVID, o Ujú, sea, deben de haber flujos.
la gente no se puede cruzar. Por ejemplo, yo voy entrando y alguien viene saliendo o sea, el mismo flujo no se puede. Yo sé que quizás muchas veces puede tener limitaciones de estructura, Ujú. entonces, pero con una buena señalización básica en el piso, no hay necesidad de invertir mucho, pero si hay una buena señalización y al mismo tiempo se le educa un poco al cliente, considero que puede mantener las medidas básicas de bioseguridad para los trabajadores, perdón. Otra de las cosas muy importantes es que se laven las manos y que se las laven bien. Normalmente, ¿cuánto te tardas tú en lavarte las manos? Con agua y jabón. Como, como 2 minutos. Ay, no mientas. No, yo sí, yo Normal. sigo la instrucción, yo sigo la instrucción de que repartieron durante el COVID de lávatela lo que dure la canción de Selena. Ajá, vaya. Pero la gente normal no se tarda 2 minutos en el baño lavándose las No, manos. solo chan chan y chao. O sea, ni espuma le saca al jabón. O sea, Ajá. normalmente el lavado de manos tiene que durar 1 minuto, 60 segundos. Y donde te Ujú, tienes que restregar bien las manos, o sea, las puntas de los dedos, en medio de los dedos, el pulgar es el más peligroso. Entonces, una charlita eso está en YouTube, o sea, en realidad ahora con esto del internet, la información está ahí, falta es buscarla. Entonces, el lavado de manos correcto salva vidas, literalmente. Entonces, indicarle a tus trabajadores, se tienen que lavar las manos, por ejemplo, cada 2 horas o cuando sientan de que ya las manos ya las tienen muy gruesitas, mejor es lavarse las manos. El famoso y mágico alcohol gel, el alcohol gel no suple al agua y jabón. El oh, eso es agua y importante. jabón, el agua y el jabón es el top, o sea, no hay nada hasta el momento inventado vaya a suplir el alcohol, perdón, el alcohol gel no suple el agua y jabón. El alcohol gel simple y sencillamente es una medida de emergencia de, bueno, ahorita no tengo agua, jabón, entonces me echo alcohol gel. Incluso el alcohol gel también tiene un tiempo de acción. Es como, Ujú, por ejemplo, cualquier químico, todos los químicos tienen un tiempo de acción. ujú. Entonces, el alcohol gel o la sanitización de las manos con alcohol gel tiene que ser al menos 30 segundos, según la OMS. Si tú te fijas, cuando alguien entra a donde sea, no se tarda ni 5 segundos con el De alcohol gel en hecho, las manos. de hecho eso es algo Y muy eso no importante, funciona. ¿no? De hecho es algo muy Eso no importante, ¿no? Porque funciona. la mayoría de la gente cree que por tener alcohol gel ya está y a veces no se lava, incluso no se lava las manos. Entonces, No. para todos los que nos están viendo, ojo con eso. Es decir, el alcohol gel no suple la lava de jabón. Entonces, más bien, cargue también en el bolsillo es válido, doctora, cargar en el bolsillo un receptáculo para tu jabón y cuando tengas una fuente de agua lavártelas. No, hombre, hoy con eso de lo mismo del COVID han salido un montón de botecitos chiquitos donde uno puede andar jabón líquido o, por ejemplo, también no es patrocinio, pero también han salido como toallitas desinfectantes que pues como son húmedas te quitan lo sucio de las manos, pero siento yo que las toallitas tampoco pueden decirse suplen el agua y jabón. El agua y el jabón es lo más. Si pueden ustedes escoger entre agua y jabón y alcohol gel, escojan el agua y jabón. Ya. Ujú. Hay algo que me causa mucha curiosidad. Antes de continuar, quiero mandarle un Dale. gran saludo por aquí a Luis Turcios, que nos está viendo, a Alison Arevalo. Muchas gracias a Alison por tu apoyo a esta casa Redbox. Edith Moreno, un gran saludo para que no olviden, todos los que nos están viendo, compartan este live en sus grupos, con sus conocidos, no olviden comentar, dejen su like, su pulgarcito arriba o su corazoncito, que es importante que este mensaje llegue a más personas. Eh, Doctora, hay algo que quisiera preguntarle. Tras bambalinas, antes de intentar hacer este live, hablábamos un poco
sobre los tipos de trabajo. Tú me estabas contando algo sobre la cocina, sobre la gente. Sí, ¿Qué protocolos debo tener cuando yo estoy trabajando en un punto de venta, por ejemplo, un restaurante? vaya, mira. ¿Hablando de los trabajadores o hablando de los comensales en este caso? Ujú. Hablemos primero de los trabajadores y luego de los Ok, comensales. bueno, para los trabajadores, acuérdate, por ejemplo, estamos hablando de un restaurante, porque todo depende también de cuál es el rublo del negocio. En este caso, un Ujú, restaurante, por ejemplo, una de las cosas hay que cuidar y hay que vigilar es la ventilación natural del ambiente. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, hay un montón de restaurantes que son un aire acondicionado central y ni una ventana. Y todas las puertas cerradas. Y pues eso es malísimo, porque el aire no se renueva. Y ahí estamos expuestos todos, trabajadores y clientes. Entonces, la ventilación es muy importante. Por ejemplo, ay, es que se nos va a escapar el aire y se va a alentar y al aliento no le va a gustar. Ok, no puede tener todo el tiempo la ventana o la puerta abierta, pues por lo menos media hora tiene que mantenerse abierto para que se ventile y se renueve. Por ejemplo, vaya, cerramos a las 10 de la noche. Hey, a las 10 de la ujú, noche me abre todas las ventanas, todas las puertas para que se ventile en totalidad el recinto, el local o como quieran llamarlo. La ventilación ujú, es muy importante, muy, muy, muy importante. Para los mismos trabajadores hay que también hacerles conciencia que esto de la pandemia no solamente está en el trabajo, está en todos lados. Entonces, ellos en sus días libres, en sus tiempos ujú, libres, también tienen que ser responsables y también tienen que cuidarse. Eso también a nosotros como trabajadores de salud también nos dicen, o sea, sí trabajamos en un hospital, pero al mismo tiempo el COVID lo podemos agarrar en otro lado. Entonces, ujú, si yo tengo mi día libre, pues tengo que ser responsable también para poder no enfermarme y no poder llevar la enfermedad a mi trabajo. Entonces, hay muchos trabajos, yo he escuchado a los pacientes que dicen que aunque tengan gripe, van a trabajar. O sea, y eso no es así. ujú, Ya no puede ser así. O sea, si un trabajador se reporta enfermo, pues vengo y pues no lo hago estar trabajando ahí otra vez, porque pues me va a infectar a unos 5 más y en vez de que me falte uno, me van a faltar 6. claro. Hay que pues darle su tiempo a esa gente. Al mismo tiempo tienen que utilizar mascarilla todo el tiempo, a pesar de que hay personas que mencionan que les molesta o que les da alergia. Pero si ustedes utilizan de una manera correcta la mascarilla, pues es muy efectiva. No hay necesidad de gastar $10 en una mascarilla para que sea efectiva. La mascarilla quirúrgica es la que todos nosotros usamos. Es muy efectiva si nos la colocamos bien. Lastimosamente no tengo mascarilla. Pero por ejemplo, tendría que ir a buscar una. Pero bueno, si ustedes se fijan, arriba tiene un metalito, entonces de ese Ujú, metal hay que ajustarlo a la nariz y a los pómulos para que no quede espacio por gusto. O sea, prácticamente no se está ujú. filtrando nada. He visto también gente que se hace como 4 o 5 dobleces en el elástico y después se lo mete en la oreja y anda un gran agujero entre el achete y la mascarilla. Eso tampoco funciona porque por ahí se le está filtrando todo. Si la mascarilla les queda muy grande, ajusten el elástico o háganle un nudo. O bueno, a mí así me toca, las mujeres tenemos la cara más pequeña. Acuérdense, la mascarilla está hecha a una medida estándar, a Ujú, hombres y a mujeres, a las sí, mujeres era más grande. Entonces, le hacemos un nudito para que nos quede justo y pegado a la cara y que nos cubra hasta aquí. No hay mucha gente que aquí se la deja y eso tampoco funciona. Tiene que ser bien colocada. Si la mascarilla se moja, ya sea por sudor, por agua, por lo que sea, se tiene que reemplazar. La mascarilla no se reutiliza, es una por día. Hay mucha gente que la lava, hay mucha gente que la cuelga ahí, o la anda en el carro, o la deja en el portallaves, y en la misma mascarilla como por 3, 4 semanas, porque se mira limpia. No, la mascarilla solo es una vez y ya no funciona.
O sea, hablando solo por cuestiones mentales ya, pero en realidad ya no funciona. Entonces, algo que a mí me gustaría decirle a los empleadores es, al menos, yo sé, eso es un gasto extra, pero siento yo que vale la pena, de al menos Claro. proveerle a los trabajadores de su mascarilla diaria. Porque así Ujú, ustedes tienen controlado en la mascarilla el trabajador está usando, es una mascarilla del día ujú, y es claro. para trabajar. Porque ustedes no saben, si ustedes Sí. no le dan mascarilla al trabajador, pues el trabajador va a llevar una mascarilla. Tú no sabes si tiene 3, 4 días, si la lavó y por eso se mira limpia y O pues ahora eso que hay aumenta el mascarillas riesgo. negras. Ajá, exacto. Eso es para cuidar a los trabajadores. Muy bien, ¿no? Muy bueno tu consejo. De hecho, porque sí, sí, por ejemplo, desde mi punto de vista, todavía hay cierto grado ya ha habido cierto grado de relajación con eso. Ahora hablemos del otro lado, hablemos de los clientes. Aquí te voy a poner un Ok. caso, doctora, que es algo que tengo curiosidad. ¿Qué pasa con estos puntos de venta donde la gente tiene interacción con el producto? Por ejemplo, una venta de ropa, donde la gente se tiene que probar la ropa y para ver si le queda. Y pues yo Vaya, no sé si entró alguien, se probó algo, estaba enfermo, lo dejó ahí porque no se lo llevó. ¿Cómo procedo en esos casos? mira, es un poco difícil Ujú, poder controlar a todo mundo entre en tu negocio, pero eso no quiere decir que no vas a tratar. Al inicio o en la entrada debe de haber un filtro. Ejemplo, bueno, primero siempre anden con su mascarilla puesta. ujú, Segundo, la sanitización de las manos. Es muy, muy, muy necesario. La toma de temperatura también es muy necesaria. Al mismo tiempo, hay algo que se llama aforo. Aforo quiere decir, dependiendo de los metros cuadrados de tu recinto, así se mide cuántas personas pueden mantenerse adentro al mismo tiempo. Por ejemplo, ujú, si tu recinto son 35 metros cuadrados, el distanciamiento físico tiene que ser 2 metros cuadrados por persona. Entonces, ujú, divides el 35 entre 2, sale 17. ujú. ¿Ya ves? Sí. Entonces, solamente 17 personas pueden entrar, pueden estar ahí contando a los trabajadores. Hablando específicamente de ropa, siento yo sería muy difícil porque existe demasiada manipulación. No es lo mismo que tú tengas, por ejemplo, venta de zapatos, Ujú. donde tú sabes que pues el oído con los pies no te va a entrar, negativo, O o sea por que ejemplo, eso, perdón Gaby, o ajá, sea que eso que la gente le echa, le echa desinfectante a a los zapatos. los pediluvios pues lastimosamente ya no funcionan, ya pues ya adelantamos un poco en ese conocimiento del COVID y pues Ya, ya se conoce en las mámparas que son las como películas que han puesto de plástico o de acrílico, pues no funcionan. O sea, no es lastimosamente más allá de funcionar, genera conflicto en el sentido que no escuchas al usuario, y que está no se sabe si la gritando, lavan. no la limpia, también, como tú dices, o los pediluvios están secos. Sí, o sea, normalmente las alfombras que tendrían que tener desinfectantes están más secas que saber qué, y tú solo pasas por ahí solo por respeto. Pero en Ujú, realidad esos pediluvios pues no funcionan. comprendo. Y entonces, ¿qué hago con eso cuando el método es probarme la ropa? ¿Y qué hago? Por eso, mira, lo que pasa es de que si te pones a pensar en el proceso en sí, imagínate, yo me estoy poniendo, yo tengo mi mascarilla puesta, pero yo me he fijado en las personas que no son
trabajadores de salud, por cualquier excusa se quitan la mascarilla. Por Ujú. cualquier excusa. Entonces, lo más probable es en el vestidor se quite la mascarilla. Y si ya un cliente ya se quita la mascarilla, ya eso es un riesgo para todos los demás, no solamente para los trabajadores, sino para los demás clientes, Claro. porque pues no estamos seguros si tiene o no tiene la enfermedad, pero pues debido al alto contagio que este virus tiene, no nos podemos arriesgar. Entonces, hay muchos lugares que sí tienen todavía eso de que se pueden probar la ropa, pero a pesar también de que la OMS ya comprobó que por medio de fomites, o sea, por medio de objetos, el COVID no se transfiere, no se transmite. O sea, Ok. por ejemplo, si yo vengo del súper con mis compras, anteriormente en lo de la pandemia lavabas hasta la última lata de atún. Ujú. Porque tú decías, no, a saber quién la tocó y etcétera, etcétera. Pero ya la OMS dijo que ya por fomites no se transmite. No se transmite, gracias a Dios. Pero eso sí, hay que lavarnos las manos constantemente, lavándolas bien, hay que mantenernos siempre con mascarilla. Entonces, en realidad, si tú controlas bien el inicio o la entrada de tu negocio, donde todos vayan con mascarilla, donde todos se saniticen las manos, donde tú estés vigilante de que nadie, así como emocoso, pues eso se ve, pues, o alguien Ujú. así con tos y eso, entre a tu vestidor a probarte la ropa, siento yo, no hay problema. ¿Qué tan confiable es la toma de temperatura y el alcohol en la entrada de los negocios? Mira, el problema es el siguiente. Viene alguien de las afueras o de la calle y tú no sabes si esa persona se tocó la cara, sea estornudó, sea, no sé, se metió la mano en la nariz, le Ujú. picaba, no sé, se quitó la mascarilla y él solo se manipuló con la mano sus propias mucosas. Ujú. Entonces, ¿cómo te explico? Cuando tú tienes un riesgo, en ese caso, la infección por COVID, y Ujú. tú sabes que la fuente es un ser humano, tú vienes y controlas a la fuente, y la fuente es el ser humano. Entonces, por ejemplo, las manos son como nuestro vehículo para poder transmitir a alguien más. Por ejemplo, si yo saludo de beso, si yo saludo de mano todavía, y eso, pues con la misma mano sucia, estoy transmitiendo el virus a alguien más. Entonces, si a la hora de entrar me sanitizan la mano, de la manera adecuada es reducir el riesgo. La Ya. temperatura es el mismo cuento. Porque si tú andas fiebre, no es algo bueno. Y pues lastimosamente hay personas, a pesar de que están enfermas, a pesar de que saben, están positivas, no guardan su cuarentena y como están incapacitadas y no trabajan, pues ahí andan El día libre. haciendo los mandados y todo. Y Ajá. pues uno esperaría que tuviesen un poco más de responsabilidad social para las demás Ujú. personas, pero pues no. Y como eso no lo puedes controlar, lo que sí puedes controlar es lo que tú tienes adentro de tu negocio, pues vamos a temperatura. Eso sí, tienes que buscarte un termómetro, sea fidedigno, tome medidas de temperatura en no de mucha variación o en no de mucho error. Porque hay termómetros industriales que Ujú. son específicamente para medir temperaturas ambientales, no en sí Ujú. corporales. Ya, entonces hay que buscar un termómetro tenga pues una certificación respetable. Claro. Aquí hay algo, hablemos un poquito sobre la toma de temperatura. Yo he visto que en los Okay. comercios la temperatura se toma en cualquier parte, es decir, hay gente que incluso Ah, creen que el infrarrojo te mata las neuronas, sí, ya que dijimos que es no, eso tóxico. no es así. Entonces,
¿Cuál es el punto donde se debe tomar la temperatura para saber si una persona realmente tiene fiebre o no? Vaya, lo más fidedigno es la frente. Mm, Eso es lo más fidedigno en los termómetros infrarrojos. En realidad el termómetro infrarrojo lo que lee es tu emanación infrarroja de calor. O sea, es como las cámaras infrarrojas, como la que nos regalaron para la fiebre porcina de los chinitos. Está allá en ajá. el aeropuerto. Es una cámara infrarroja. Pues de la misma manera nos leen los termómetros infrarrojos a nosotros. No dan cáncer, ni nos matan neuronas, ni nada. El lugar más fidedigno para tomarnos la temperatura es la frente. El problema es que han diseñado el termómetro infrarrojo como que fuese un arma, una pistola. Entonces, de una manera emocional y de inconsciente, prácticamente te sientes como que te van a dar un par de balazos, ¿no? Y en la cara. Entonces, a la gente no le Y gusta la, esa cuestión emocional, ¿no? Pero si te pones a pensar que simplemente es un termómetro y que no te va a hacer nada, y que solo es un segundo, pues o sea no que habría problema. aquí sí, aquí sí es un tema y es que pues es cultura de la gente, ¿no? Porque he visto que la gente pone la mano así en el, en el termómetro y ya con eso entra el comercio. Sí, Entonces creo que una gran sí. conclusión, antes de que hablar de la conclusión, un saludo por aquí a Norma Galdames García. Dice saludos a Gaby Moreno. Recuerden que pueden interactuar con nuestro invitado, podemos hacerle preguntas, cualquier duda que ustedes tengan sobre bioseguridad en el punto de venta. Aquí aprovechemos a la doctora estos minutos que nos quedan. Gaby, ¿puedo decirte Gaby? Sí. Vale. Hay un tema que también, digamos que me da curiosidad y es, antes, digamos que se han comenzado a reactivar un poco las degustaciones en los puntos de venta, es decir, la impulsadora de producto que da algunos productos para que el cliente se sienta antojado y los lleve. ¿Cómo debo cuidar ese tema? Porque igual pues las marcas necesitan vender y pues alguien necesita impulsarlas, porque si no, no hay desalojo de producto. ¿Qué debo considerar Sí. en esos casos? Bueno, tomando en cuenta que ya hay lineamientos antes del COVID para las personas que manipulan alimentos. Eso ya lo habíamos hablado. Ya el Ujú. Ministerio de Salud es quien pone los lineamientos básicos para una persona manipuladora de alimentos. Ok, pero dejando eso de lado, enfocándonos específicamente con lo de la pandemia. Vaya, mira, en realidad es delicado debido a que tienes que apostarle de que todos tus clientes tienen que mantenerse con su mascarilla dentro de tu negocio. Se la tienen que dejar puesta. El detalle y se complica un poco cuando te dan de probar alguna comida o alguna bebida que pues te tienes que quitar la mascarilla. Entonces, ya Ujú. las presentaciones anteriores a la pandemia, donde solo te daban un palillo para que tú pincharas y vieras cuál querías, y a veces hasta soltabas una, ay no, esa no, mejor otra, pues eso ya no se puede hacer, ya no puede, no, o sea, los clientes ya no pueden estar manipulando eh, las muestras de comida en este caso. Ya lo habíamos platicado antes, siento yo de la Ujú. manera segura en la que se puede hacer es que si das algún tipo de muestra que sea empacada, o yo he visto, saldría quizás un poquito más caro, porque he visto así como unos depósitos pequeñitos Ujú. con tapadera de plástico, donde quizás puedes meter algún tipo de muestra pequeña y pues puedes lograrlo. Todo es ingeniárselo para poder hacerlo de una manera segura. Considero yo preparar el alimento justamente en el pasillo, siento que también es muy riesgoso. Es quizás mejor prepararlo en un ambiente un poco más limpio, porque en un pasillo
el ambiente en sí está más cargado porque hay gente circulando y fluyendo, entonces ya no es lo mismo. Ya el nivel de contaminación, si lo quieres llamar así, es mayor Ujú. a una cocina donde no hay flujo de personas y pues es más limpia la preparación y es más ordenada y es más segura. Entonces, pues ya eso de estar ahí con la cocinita de portátil haciendo hot dogs, considero que ya no se va a poder por el momento. Muy bien, muy bien, sí, hasta que no hayan algunas medidas que valgan la pena. Hay un tema también aquí y es, hablemos un poco del chalet del colegio, es decir, la venta de comida en los colegios, que digamos ahí se mezcla un poco, los niños no tienen como ese control, autocontrol, que si los adultos no lo tenemos bien, los niños digamos que menos, es decir, se quitan la mascarilla. ¿Qué debe hacer una Freddy, persona no que te vende escucho comida en bien. un chalet? ¿Ya me escuchas? Hola, creo ¿Me que se escuchas te... tú? Sí, sí te escucho. ¿Ahora me Hola. escuchas? Vale. Hablemos un Hoy poco sí. sobre Bien. el Sí. punto de venta, sobre el punto de venta que vende comida en los colegios o cerca de los colegios. Como ya ha habido en algunos países, por ejemplo, Panamá, En Colombia, los chalets. donde ha habido un, sí, en el chalet o el punto de venta que vende comida cerca de los colegios. Digamos que ha habido una cierta reincorporación a la vida estudiantil. Por ejemplo, en Colombia el 50%, en El Salvador ha habido un reintegro parcial. ¿Qué debe tener en cuenta la persona que vende comida en esos casos, dado que sus clientes No son sé si me menos escuchas. Tengo ordenados? problemas de audio. Vale. ¿Ahora sí me No. escuchas? Hola. Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Sí, sí. Vale. Doctora, Perdón. Ujú. algo importante. Sí, ahora sí me escuchas. Sí. Listo. Vamos a hablar un poquito sobre el punto de venta que está cerca o dentro de los colegios, ¿sí? Ya los estudiantes han tenido un retorno parcial, digamos, por ejemplo, en Colombia, que el 60% retorna a los colegios, en El Salvador, que es a voluntad, es decir, se puede o no enviarlo. No sé bien la regulación, creo que para algunos es un porcentaje, pero ya ha habido un regreso en Panamá, en Costa Rica, ya ha habido un Acá regreso también. a la vida estudiantil. Y también ha habido una reapertura en los puntos de venta de los colegios, ¿sí? Es decir, vender Ujú. comida, lonchera, etcétera. Sin embargo, el tema es que los niños, si los adultos no somos tan responsables con nuestro tema, con nuestro cuidado, digamos que los niños son un tema más delicado. ¿Cómo debo hacer o cómo procedo yo que tengo un chalet, yo que tengo una tienda o un comedor cerca a un colegio? ¿Cómo debo proceder en esos casos? Bueno, hablemos primero del chalet. Es un poco más diferente a un comedor. Vaya. Ok. En el chalet, tú puedes colocar una señalización. ¿Dónde vas a atender y dónde vas a, por ejemplo, generar la orden? O sea, yo sé, en los niños, pues se alocan y eso, pero ordenado, si tú le dices, ahí te voy a atender, es lo que quieres y te lo voy a dar allá. Ujú. Eso se puede lograr, para que no se aglomeren el montón de niños. Al final, lo bueno de los chalets es que son al aire libre. eh, Tú manejas cuántos empleados eres en un chalet. Ujú. Idóneamente no puedes estar ahorita con pandemia no puedes estar con más de dos, porque los chalets son bien reducidos. Entonces, acordémonos, cada persona necesita 2 metros cuadrados de espacio Ya. entre alguien, entonces eso es un chalet. En un comedor, igual, las mesas tienen que estar con distanciamiento. Lastimosamente eso sí reduce un poco las mesas disponibles, pero con un distanciamiento entre las mesas, si tú cuando tienes al cliente no te le acercas mucho, mantienes tus 2 metros,
de distanciamiento físico, todo está bien. Lo puedes ventilar, le puedes poner las ventanas que tengas, ábralas. Eso es lo más importante, abrir ventanas, abrir puertas. Los ventiladores no funcionan si no hay ventanas. Ejemplo, si tenemos un lugar cerrado o hayan ventanas, pero las ventanas nunca las abres, pero tienes, por ejemplo, ventiladores de techo y tú piensas, por estar el ventilador, ¿eso te va a ayudar? No. Lastimosamente eso lo que hace es simplemente aumentar el riesgo de que alguien que estaba más lejos se me acerque esa nube de secreciones por el ventilador. Claro. Pero lo importante es si tienes ventiladores, pero también tienes puertas y ventanas, las puertas y ventanas las tienen que abrir antes de poner el ventilador. Si hay aire acondicionado central, así como habíamos hablado antes, lo importante es ventilar las áreas por lo menos de 2 a 3 veces por jornada, o sea, por 24 horas. Mantener las ventanas y las puertas abiertas por lo menos media hora para que se renueve el aire está dentro. Porque aires acondicionados hay de recirculación de aire y de renovación de aire. Las de Ujú, renovación de aire normalmente son súper caros y normalmente solo los manejan los hospitales. La mayoría ujú. de aires acondicionados a nivel comercial recirculan el aire. Sí, claro. Entonces prácticamente estás renovando el aire y respirando el aire que alguien más respiró hace quizás media hora. Entonces eso es un riesgo, aunque tengas Claro. mascarilla. Entonces lo correcto y lo seguro es que abran ventanas y puertas por lo menos media hora para poder renovar el aire. Eso sería Y en Chile y en los comedores. Ujú. ahora hablemos de los puntos de venta que donde la gente interactúa con el producto, por ejemplo, las ventas de electrónicos o Ujú. o las tiendas en donde la gente llega, toca y luego lo deja y si se lo lleva bien, si no, no. O sea, por ejemplo, las tiendas de autoservicio, el supermercado. ¿Es recomendable esa interacción de la gente con los productos? No hay problema. En realidad, si no es algo directamente comestible, o sea, si solo son cajas de, vamos a poner un ejemplo, o bolsitas de azúcar, frijol, arroz, pancakes y cosas así, son simplemente objetos. Los objetos no transmiten la enfermedad. Ok, Obviamente, no te puedes poner a limpiar o desinfectar cada una de las cositas que tienes en tu tienda. Lo que sí tienes que hacer, lo que le tienes que recordar a tus trabajadores es que se tienen que lavar las manos. Bueno, es más fácil que tu trabajador se lave las manos a estar desinfectando a la lata y a la bolsa y a la caja que tienes en la tienda. claro. Ujú. Y con el tema, por ejemplo, por ejemplo, se me viene a la mente una tienda de telefonía que tiene los Ok, telefonitos ahí, donde el ajá, touch y la gente llega, lo prueba, qué bonito, y lo vuelve y lo deja. Entonces, lo clave, lavarse las manos. sí. Y si no tienes agua y jabón, pues ni modo, con alcohol gel, ¿verdad? Pero si tienes agua y jabón, pues agua y jabón. Muy bien. Hay una pregunta, de pronto voy a hacer un paréntesis de nuestro tema, y es, ¿Ok? ¿tú consideras que estos protocolos y estas formas de actuar, porque esto ya implica cambiar culturalmente, ya no es un tema solo debo comportarme así, sino que algo que yo valoro mucho de esta charla o de esta conversación es que, o lo que al menos yo saco como conclusión, es que debemos cambiar nuestra forma de actuar en comunidad, nuestra forma de interactuar al salir de casa, en el trabajo, en las tiendas, en la calle, en el bus, en el carro, en todo lado, ¿sí? Porque desde el hecho que tú nos dices, ya no, ojo, cámbiese todos los días de tapabocas, ojo que tiene que lavarse las manos, no se toque la cara, o sea, son hábitos, ¿sí? Sí. ¿Por cuánto tiempo vamos a tener esto?
Pero preguntas a mí, Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Por cuánto no, tiempo? Freddy, yo ¿O eso siento ya que, es un hábito que debemos adquirir? mira, yo siento que, como habíamos hablado, las medidas higiénicas las teníamos demasiado laxas, demasiado confiadas, demasiado, prácticamente eran inexistentes. Sí, claro, obvio. O sea, yo me recuerdo de cómo era yo antes de todo esto y un ejemplo tan básico como, por ejemplo, ibas a un cumpleaños y el cumpleañero, perdón, soplaba las velas del pastel. Ujú. Ningún ser humano puede soplar algo sin escupir saliva. Sí, no se puede. O sea, prácticamente yo tengo 33 años de estarme comiendo un pastel escupido por lo menos una vez en el año. O sea, O no tú me escopiendo digas el pastel que se no. comen otros. Exacto. O sea, si tú te pones a analizar bien estas medidas higiénicas, siento yo es lo que vamos a aprender de nuevo. O sea, prácticamente lo vamos a recobrar, porque en realidad siempre han existido. El detalle era que habíamos hecho el ojo pacho y era como, ah, sí, ajá, lavarme las manos, ah, sí, vaya, ok. O eso de comer comida callejera y no te lavabas las manos. Eso Ujú. de que pues venías del bus, te dio hambre, te compraste unas pupusas y no te lavaste las manos para comer. Nadie se moría antes. Hoy es diferente. Considero que Bueno, más allá de cambiar, hay que crecer un poco y aprender un poco de toda esa experiencia vivida para poder reforzar nuestras medidas higiénicas. Que al final nos va a llevar a un bien. yo ahí creo que para complementar y para todos los que nos ven y nos van a ver en retransmisión en YouTube y en este canal, creo que no es realmente una nueva realidad, sino que esos hábitos ya los teníamos. ¿Sí? Es decir, Sí. porque digamos que uno, no solo existe el riesgo del COVID, sino también el riesgo de una enfermedad gastrointestinal que tengas por no lavarte las manos y llevártelas a la boca, O las influencias, o sea, en las realidad el influencias. coronavirus tiene muchos primos, hermanos, no son específicamente el COVID-19, pero que son iguales de Ujú. graves. Solo que se le ha dado más enfoque a esto del COVID, pero pues hay personas que se morían antes de una neumonía y no era el COVID. Ujú. Sí, entonces es más retomar esos hábitos de limpieza, tener presente que eso debe ser ya para el resto de nuestra vida, ¿sí? Sí. Porque no solo es un tema de moda, no solo es un tema de tendencia, sino que es un tema de cuidado, Y te voy a ¿sí? hacer una pregunta a ti. A ver, Hoy ella sabe, o sea, enfoquémonos en esto del pastel. Hoy ella sabes y que has vivido todo esto del COVID y eso. Y mañana anuncia la OMS, uy, el COVID se terminó. Ok, ya nada de cubrebocas, de alcohol gel, ni nada. Nada es obligatorio porque ya no hay COVID. Tú te vuelves a comer ese pastel escupido. jamás. O Porque es que sea, el yo siento, concepto, porque es que ya el no puedes concepto es volver que atrás. porque no, y es que el concepto no solo la pandemia, sino que el concepto es que cualquier enfermedad, o sea, creo que ya estamos como más conscientes de la transmisión de una enfermedad, Sí, ¿sí? exacto. O sea, ya no, yo por lo menos no he, ya he reducido ciertos hábitos que tenía antes. Por ejemplo, no he comido comida callejera desde ya desde más de un año, es decir, llevo mi comida al trabajo, o sea, todo evitando cualquier contacto afuera, no salgo, o sea, yo llevo tiempo sin salir al cine, sin ir a Sí, es lugares difícil. concurridos, ¿sí? Sí. Porque digamos que algo de lo que trato de ser consciente es que con o sin vacuna, la enfermedad es un riesgo, ¿sí? Es decir, Sí, eh, y también, y esto de pronto con el respeto de la comunidad médica, digamos que con esta enfermedad hemos estado a prueba y error, o sea,
No es que, sí, Sí, no las, o sea, como tú decías, no es como, ya sabemos qué hacer en un terremoto, no se meta bajo los muebles, no corra, haga esto, ¿sí? O, ujú, sino que aquí hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Lo que tú decías, antes pensábamos que las pantallas acrílicas protegían y resulta que después de cierto tiempo decimos, no. Antes la gente con dejaba las los zapatos lluvias, afuera de la casa ajá, y entonces no, ¿sí? Entonces creo que es un tema que también hemos aprendido muy rápido como comunidad. Yo no sé si sea cierto o no. Yo creo que las vacunas todavía están en una fase de investigación y desarrollo. Sí, es decir, como toda vacuna. como toda vacuna, sí, por ejemplo, hay un, hay un virólogo que admiro mucho, el doctor Elkin Patarroyo, que fue el que desarrolló la vacuna contra la malaria y lleva casi 20 años y todavía sigue haciendo pruebas para ver si funciona. Sí, Entonces, entonces creo que ese tema nos va a tomar, o sea, ya es una opinión personal, este tema no se va a superar, es decir, ya es un tema del que tenemos que convivir, así como hemos sí, aprendido a convivir con las influencias, así como hemos aprendido a convivir con la salmonela y todas estas enfermedades que existen, es aprender que eso hace parte de nuestras vidas y que si no nos lavamos las manos, si no usamos con responsabilidad el tapabocas, eh, esto no va a cambiar. Es decir, ya nuestra sociedad cambió y como dice el reggaetón, lo que pasó, pasó. Entonces toca seguir adelante. Bueno, exacto. doctora, ¿qué consejo, ya para terminar, porque el tiempo pasa muy Ok, rápido cuando uno se divierte, qué sí. consejo le dejas a todos nuestros seguidores? Ay, bueno, solo uno, ¿No? ¿Qué varios. consejos? Uno, Ajá. bueno, ese vacunen. En realidad la vacunación es, a pesar de que, como tú dices, está todavía en estudio, o sea, en realidad el conocimiento científico nunca se detiene. Entonces, en realidad, las investigaciones van a seguir de ahí en adelante. Lo bueno es vacunarse. ¿Por qué? Porque está comprobado en la vacunación salva vidas y nos salva de, obviamente no nos hace inmunes totalmente, pero sí nos salva de terminar ingresados en un hospital de una manera grave o, o de una manera fatídica. Uno, Ujú. vacunarse. Dos, lavarse las manos. Por favor, en realidad el lavado de manos adecuado con agua y jabón salva vidas y no solamente del COVID, sino de otro montón de enfermedades. Tres, por favor utilicen mascarilla todo el tiempo. En su asa, no importa. Pero en la calle, por favor utilicen mascarilla todo el tiempo. Ay, es que yo ya me vacuné. A mí me pasa que llega al hospital y sin mascarilla y todo porque, ay, yo ya me vacuné. Eso no importa. O sea, en realidad la mascarilla ya tiene que ser un accesorio más en su vestimenta, prácticamente. El uso de mascarillas es muy importante. Y pues para los que tienen hijos, cuiden mucho a sus niños, no los expongan innecesariamente en lugares donde ustedes saben de que no tienen las medidas higiénicas adecuadas o que haya mucha gente, pues mejor evítenlo. No hay necesidad de por qué andar en esas aglomeraciones. Eh, yo sé que quizás pueden sentirse aburridos y eso de no salir, pero hay muchas opciones, no específicamente irse a encerrar a un centro comercial donde la ventilación es muchas veces deficiente. Es mejor buscar espacios abiertos, un parque, salir en bicicleta a la ciclovía, no sé, lugares abiertos. Y eso considero lo habíamos perdido como raza humana. Estábamos Ujú. cada vez más encerrados, más encerrados, más encerrados. Y hoy esto del COVID hemos hecho un reencuentro con los parques, un reencuentro con los bosques, un reencuentro con aquellos restaurantes que hoy ya son al aire libre, lo cual a mí me encanta. Entonces, es mejor si van a ir a comer, busquen un ambiente donde sea al aire libre y no esos aires acondicionados reciclados, que es muy peligroso. Eh, Bueno, hay solo una duda antes de terminar. a ver, ¿Qué pasa con la gente que tiene mascotas? ¿El COVID se transmite a través de mascotas? no. Los únicos transmisores somos los seres humanos.
Ni Ok. caballos, ni gallinas, ni patos, ni gatos, ni perros, nada. Eso sí, imagínate, tengo yo hoy. Y imagínate que yo estoy ahí abrazando un perro y eso, y pues Esa- estornudo y ajá. toso y le toso al perro, ¿verdad? Entonces mis secreciones eran en el pelaje del animal. Y Ujú. viene alguien más, y ay, el perrito, y pues lo abraza, se revuelve con el perro, y pues obviamente tiene contacto con las secreciones que yo le dejé. Eso es muy diferente. Por ejemplo, el animal en sí no está padeciendo la enfermedad, sino que Pero le simplemente queda en su superficie. es un vehículo, ajá, de la secreción que yo le dejé. Entonces, por eso es bien importante usar mascarilla todo el tiempo. Yo diría, complementando lo que dice la doctora, tres cosas importantes. No escupa en la calle, porque Ay, eso sí, por también lo he favor. visto muchísimo. Por Ay, sí. favor, un llamado atento a la comunidad. No escupa en la calle, en las No hay por pasarelas, qué. ni en el piso, porque es un tema importantísimo que hay que evitar. Sí, Y segundo, como bien nos dice la doctora Gaby, lávese las manos. Por favor, lávese las manos. Siempre sí. utilice, lleve jabón, jabón líquido en su arsenal de limpieza todos los días, pero lávese las manos. Y respete los protocolos de bioseguridad. Aquí es muy importante porque la gente lo toma personal. No lo tome personal. Si usted mantiene la distancia, está salvando a su mamá que está en su casa. Está Sí. evitando la propagación. Entonces, recuerden eso, la pandemia no pasa ni va a pasar, sino que es No. un tema que ya es parte de nuestras vidas y seguirá siendo así como dice, como dice la jerga religiosa, por los siglos de los siglos, hasta que se encuentre otra forma de mitigarlo, pero tocó así y así tocó. Entonces, Sí. atentos a eso. Bueno, doctora Gaby, entonces muchísimas gracias por haber estado en esta tu casa, Redbox. Esperamos tenerte nuevamente para que nos Sí. compartas tus conocimientos, para que Claro. nos aportes. Ahí tenemos mucha tela que cortar con el tema De lo médico laboral. ocupacional, laboral, Sí. motivacional, entre otros. Así que aquí eres invitada cuando quieras. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por tener paciencia con la conexión. Así que Ay, perdón, lo lamento. y a todos los que nos vieron, muchísimas gracias. No olviden compartir esto en sus redes sociales. Apoyen el canal. Y algo muy importante, un anuncio especial. El día jueves vamos a tener en edición especial al Ada Chiflis, figura de la televisión salvadoreña infantil. Ujú. Vamos a hablar sobre el presente y el futuro del entretenimiento. Así que no se lo pierdan en esta su Muy casa interesante. Redbox. Muchísimas gracias, Un doctora gusto, Gaby. Kenny. Un gusto. Un Chao, chao. placer. Adiós.